Trataremos de comprender un virus en particular o digamos como una etapa de la vida en particular, donde vamos a hablar sobre el rotavirus, conocer un poco de qué se trata y cómo se puede tratar y prevenir. Para eso vamos a hablar con la doctora Tamara Rosales. Ella es especialista en pediatría, no es la primera vez que nos acompaña para comentarnos sobre este tipo de enfermedades y también el modo de prevenirlos. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Muy feliz de esta invitación y genial que tengamos la oportunidad de hablar de esta vacuna que tiene una ventana de oportunidad muy chiquitita y es importante que la aprovechemos. Bueno, hablemos primero como en el contexto de la etapa en la cual estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la vacunación contra rotavirus es una vacuna que podemos administrar a partir de las 6 semanas de vida. Sin embargo, el programa de inmunización la coloca, digamos, por número más fácil de recordar, a los 2 meses. Y luego tenemos una segunda dosis que es igualmente gratuita a los 4 meses de vida. Y justamente se han hecho muchísimas campañas y programas para mejorar las coberturas de esta vacuna en el último año, sobre todo en el periodo de pospandemia, porque a veces nos pasaba que el paciente no llegaba a cumplir justo esa etapa o esa dosis de los 4 meses y le tocaba esperar un par de semanitas por diferentes razones y finalmente se le pasaba la edad máxima, que es hasta los 6 meses. Entonces tenemos que trabajar mucho en concientizar a las madres para que no pierdan esa oportunidad de esta vacuna que trae tantos beneficios a nuestros pacientes y que nos permite evitar hospitalizaciones y mortalidad por diarreas. Exactamente de ese punto quería hablar. ¿Qué sucede? Primero conozcamos de base qué es el rotavirus o ese virus que genera, que provoca. Sí, el rotavirus es un virus, de hecho es una gran familia de virus que está distribuida por todo el planeta y que afecta a personas de absolutamente todas las clases sociales, de todos los niveles culturales, todos los grados de higiene, independientemente de los hábitos de higiene. Es muy fácil que una persona se pueda infectar por este virus. Se transmite por manos sucias, por aguas contaminadas, por alimentos que estén contaminados, pero recordemos que es muy fácil, sobre todo en la primera infancia, que los niños se lleven las manitos a la boca, los juguetes, incluso en las guarderías, en las salas de espera de los pediatras. También puede haber ese virus por allí viviendo en las superficies, porque además es muy resistente en las mesitas, veladoras, en los juguetes, en las alfombras, en este tipo de superficies puede sobrevivir este virus por varias horas y por lo tanto es muy fácil que una persona susceptible se pueda infectar y nos puede afectar toda la vida. Ojo, sin embargo, la gravedad de la enfermedad ocurre la primera y la segunda vez que nos da la infección. Desde la tercera vez en adelante pasamos posiblemente un mal rato. Nadie dice que una diarrea sea un buen rato, pero no necesariamente nos va a llevar a hospitalización, nos va a llevar a deshidratación, sino que puede ser algo más de manejo en casa, 1, 2, 3 días en casa mejorando y digamos las formas graves ocurren sobre todo en ese periodo temprano cuando nuestro cuerpo está comenzando a conocer este virus y ahí es cuando vienen las complicaciones. Una de las manifestaciones es diarrea y también la otra vómitos, ¿es correcto? Sí. Esto me puede llevar a la deshidratación. Y luego la diarrea, exactamente. Y justamente los vómitos son los que más dificultan la rehidratación de los pacientes. Cada vez que alguien tiene vómitos o diarrea pensamos en suero oral, en estos sueritos que podemos recibir en casa sin ningún problema. Sin embargo, si el paciente está vomitando, todo lo que reciba lo va a ir vomitando y eso es lo que va generando las complicaciones. Y de hecho, en el Ecuador, hace 15 años, cuando se introdujo esta vacuna en el programa de inmunizaciones, era la primera causa de hospitalizaciones en el país, las diarreas. Y luego de que se introdujo esta vacuna, ha habido una reducción del 70% de la mortalidad infantil por diarreas y eso nos da muchísima tranquilidad relacionado a este tópico, ¿no? ¿Qué pasa si se agrava esta diarrea, estos vómitos o bueno, este problema? ¿Se podría decir que es como una especie de gastroenteritis que se genera? Sí. De hecho, así se llama, gastroenteritis por rotavirus, ese es el nombre, digamos, largo. Muy bien. En el caso del paciente cuya madre sienta que no puede manejarlo en casa por la frecuencia de los vómitos, por la frecuencia de la diarrea, por la aparición de signos de deshidratación, que es cuando tenemos llantos sin lágrimas, saliva escasa o muy concentrada la orina, o que el paciente realmente luzca muy decaído, evidentemente deben consultar a un centro de salud, bien sea por la emergencia o por algún tipo de consulta programada, dependiendo de la gravedad del caso, y de esa forma definir si el paciente requiere hospitalización o dejarlo en observación
observación por algunas horas y luego manejar en casa, dependiendo de la evolución. Doctora, cuando normalmente estamos en casa cuidando a este paciente, ¿cuántas horas máximo deberíamos esperar? Porque a veces uno dice, no, voy a esperar un poco más, hidratarlo aquí en casa, un poco más. No, ¿cuánto es el límite que uno dice, realmente ya el paciente, el niño, debería irse sí o sí a una clínica o a que lo atiendan rápido, ¿no? Bueno, en medicina no hay fórmulas mágicas, no hay números que nos indiquen ese tipo de valores tan estrictos como cuántas veces tiene que haber hecho popó para pensar que es una emergencia o tiene que haber tenido diarrea para pensar que es una emergencia. Sin embargo, ese tipo de escenarios debemos confiar mucho en lo que es la sensibilidad de la madre y la identificación de los signos de alarma, que son los signos de deshidratación, básicamente. Que el paciente rechace el alimento, que el paciente tenga distendido el abdomen, como inflamado el abdomen, que no tenga saliva en la boquita. Recordemos que los niños menores de 2 meses no tienen lágrimas. Cuando lloran, comienzan a salir más o menos después del mes y medio. Entonces, no siempre las lágrimas son un buen indicador. La mollerita, que es esta porción blandita que tienen los bebés en la cabecita cuando son menores de 1 año, si está hundida, también es otro signo de deshidratación. Y también la frecuencia de las evacuaciones. Sin embargo, el hecho de que haga varias veces en el día y que sea poca cantidad, podría tratarse de un paciente que no se va a deshidratar, pero allí hay que ir identificando esos signos de alarma para poderlo ¿Y sube la temperatura o no? ¿Hay fiebre? Sí, claro, sí, puede haber fiebre en este tipo de cuadros, como en toda infección puede haber fiebre, no es lo más remarcado, no es lo que más resalta en una gastroenteritis, pero puede haber. Ok, ¿cómo podríamos entonces reforzar un mensaje de prevención? Bien, bueno, recordar que existen medidas que nos han ayudado a controlar las gastroenteritis en nuestro planeta. Algunas de estas medidas son la promoción de la lactancia materna, la promoción de la higiene de manos, el evitar la desnutrición infantil. Sin embargo, las medidas más costo efectivas han sido las vacunas y justamente esta es la única vacuna que existe para prevenir alguna enfermedad gastrointestinal, es la vacuna contra el rotavirus y en el Ecuador es gratuita. La utilizamos desde el año 2007 y hemos tenido un excelente impacto luego de haber introducido esta vacuna y su uso masivo. Nos ha permitido conocer que es una vacuna que tiene un buen perfil de seguridad y nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestros bebés lo reciban a tiempo, que es a los 2 y a los 4 meses. ¿Qué sucede si un bebé no puede vacunarse a esa edad? ¿De repente se pueden igualar las madres con las vacunas de sus hijos más adelante o tiene que ser sí o sí a esa edad? Bueno, en el caso de las vacunas de rotavirus, ha habido una flexibilización de la edad máxima. El programa de inmunización da la flexibilización hasta los 8 meses. Sin embargo, esto es una flexibilización que se hizo por razones de la pandemia. Usualmente éramos mucho más estrictos y esto ha sido así como una especie de apertura que se generó en el país para garantizar que más niños reciban este beneficio y la idea es que recibamos la vacuna lo más temprano posible. Si la recibimos a los 8, 9, 10 meses, por ejemplo, no es que sea la recomendación, pero suponiendo que sucedería ese escenario, el bebé quizás ya tuvo la enfermedad grave en esos primeros meses de vida. Entonces, no confiarnos en que voy más adelante a ponérsela, es que esta vacuna es para hoy, es para el momento ideal en el cual el paciente tiene que recibir la vacuna, que es antes de infectarse la primera y la segunda vez. Muy por bien. El rotavirus. Estamos conversando con la doctora Tamara Rosales, especialista en pediatría, y el tema de hoy es rotavirus. Existe una página que nos ayuda a orientarnos un poco sobre la vacunación. Yo siempre digo, no todos tenemos en la cabeza la agenda correcta y perfecta que tenemos que hacerle a nuestros hijos y de repente una guía sí podría funcionar. Sí, esta es una página web que se llama vacunarparalavida.es. Es una página que, aparte de la página, tiene sus redes sociales, también está en Instagram, en Facebook. La pueden revisar, es muy fácil de entender, muy comprensible, tiene información relacionada con todas las vacunas del programa de inmunización, orienta sobre dónde pueden irse a vacunar, dónde pueden localizar el centro de salud más cercano para poder comunicarse y conocer el horario de vacunación, la disponibilidad de las vacunas y de esa forma ir solo una vez al centro de salud y no exponernos innecesariamente o colapsar nuestro sistema innecesariamente. Vacunar para la vida es la página web. Sí. Ahí estamos viéndola también para quienes nos están viendo por el Facebook o por el Instagram, es vacunarparalavida.es.